25 años, una vida desollada. Cierra los ojos por un momento. Son las primeras horas de un domingo de febrero. Estás en un departamento de la Ciudad de México, Colonia Vallejo. La calle sigue su ritmo habitual afuera. Adentro, hay dos personas y una discusión que lleva tiempo gestándose, hasta que deja de ser una discusión. Al día siguiente, cuando los vecinos alertan a las autoridades, los peritos de la fiscalía llegan a ese departamento y encuentran algo que los primeros elementos en ingresar tardan en procesar. Lo que hay dentro de esas paredes no se parece a lo que habían visto antes, pero el crimen, en sí mismo, no fue lo único que sacudió a México esa semana. Lo que ocurrió después, cuando las imágenes de la escena circularon en medios y redes, desató una crisis de proporciones nacionales, un debate que llegó hasta el Congreso y que aún no ha terminado. ¿Qué convierte a un hombre con trabajo, con familia, con vida establecida, en alguien capaz de hacer lo que Eric Robledo hizo esa noche? La evidencia forense, el historial documentado de violencia y el proceso judicial revelan un patrón que nadie detuvo a tiempo. 9 de febrero de 2020, Ciudad de México, México. Esto es lo que realmente pasó. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Ingrid Escamilla Vargas tenía 25 años. Había nacido en Juan Galindo, Puebla, y llegó a la Ciudad de México con un proyecto claro: estudiar, progresar, construir algo propio. Cursó una maestría en Administración de Empresas Turísticas. Era joven, preparada, y quienes la conocieron hablan de una persona con energía y con metas. No era alguien que viviera al margen, era alguien que estaba en medio de su vida cuando todo se interrumpió. Eric Francisco Robledo Rosas tenía 46 años. Era ingeniero civil. De frente al mundo era un hombre funcional, con trayectoria profesional, con un hijo adolescente de una relación anterior, con vida aparentemente estructurada. Nadie en su entorno inmediato lo describía como alguien de quien hubiera que alejarse, pero los registros decían otra cosa. En algún momento de 2019, Ingrid interpuso una denuncia por violencia contra Eric ante las autoridades de la Ciudad de México. El trámite fue iniciado y luego archivado. Ingrid decidió no continuar con el proceso. No es inusual. Las estadísticas sobre violencia doméstica indican que la mayoría de las denuncias iniciales se retiran antes de avanzar. El miedo, la dependencia emocional, la presión social, el agotamiento con el sistema, todos son factores documentados. Lo que el archivo de esa denuncia significó en la práctica fue que Eric Robledo siguió sin consecuencias. El 9 de febrero de 2020, Eric llegó al departamento que compartía con Ingrid en la Colonia Vallejo en estado de intoxicación por alcohol. Ingrid lo confrontó, le cuestionó que estuviera bebiendo. Él entró en cólera. Lo que ocurrió a continuación tuvo duración suficiente para que los peritos, días después, pudieran reconstruir cada fase. En algún momento de esa misma madrugada o mañana temprana, Eric llamó a su ex esposa, le dijo lo que había hecho. Le pidió que fuera al departamento a recoger a su hijo de 15 años. El hijo estaba ahí, había presenciado lo que su padre era capaz de hacer. Esa mañana llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Arrestaron a Eric en el lugar. No hubo fuga, no hubo búsqueda. Pero había algo en ese departamento que desde el primer momento no era solo un crimen, era la culminación de un patrón, y la investigación estaba a punto de demostrarlo. Los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México procesaron la escena con detalle. Lo que documentaron no requería interpretación elaborada. Los elementos estaban ahí, en el espacio, con una coherencia interna que construía una narrativa sin necesidad de suposiciones. Las lesiones en el cuerpo de Ingrid eran el punto de partida.
múltiples heridas penetrantes en zona cervical, consistentes con instrumento punzocortante. El patrón de distribución indicaba un ataque sostenido, no un impacto único. La posición relativa de las lesiones y la dinámica de la escena apuntaban a un agresor que estuvo sobre la víctima durante toda la agresión. El análisis forense inicial reveló algo más relevante. El nivel de daño no era compatible con una pérdida de control puntual y repentina. Requirió tiempo, requirió que alguien tomara decisiones activas sobre qué hacer mientras ocurría y, sobre todo, sobre qué hacer después. La escena tenía dos capas, la agresión en sí y lo que Eric intentó hacer cuando Ingrid ya no estaba en condiciones de defenderse. Recordemos, un año antes, Ingrid había interpuesto esa denuncia. El sistema la archivó. Eric continuó, y esa continuidad no fue accidental, fue el resultado directo de una denuncia sin consecuencias. Cuando los investigadores terminaron de procesar el espacio completo del departamento, encontraron evidencia de lo que Eric hizo después del crimen. Había intentado desaparecer partes del cuerpo de Ingrid. Órganos fueron hallados en la taza del sanitario. Otros fueron encontrados en la vía pública, fuera del domicilio, en la misma calle. Este hallazgo reconfiguró el análisis completo. Los investigadores no estaban ante una agresión que había escalado sin control hasta un desenlace fatal. Estaban ante alguien que, una vez que el crimen había ocurrido, ejecutó una serie de acciones deliberadas con un objetivo claro: reducir la evidencia disponible. Ese intento fue fallido, pero no por falta de intención. Fue fallido porque la escena ya era demasiado visible, porque el hijo estaba ahí y porque Eric mismo había hecho la llamada que cerró el círculo. La contradicción entre imagen pública y conducta documentada era ahora imposible de ignorar. Un hombre con carrera profesional, con relaciones sociales, con vida organizada hacia afuera, había cometido un crimen de esta magnitud y luego había intentado, de forma metódica, aunque ineficaz, gestionar sus consecuencias. Esa brecha no era accidental, era criminológicamente una señal de algo que estaba presente mucho antes del 9 de febrero. La investigación estaba por revelar exactamente hasta dónde llegaba ese patrón. La atribución de responsabilidad no requirió un trabajo investigativo prolongado. Eric no escapó, no negó. La combinación de la llamada a su exesposa, la presencia de su hijo como testigo directo y su propia permanencia en el lugar cuando llegaron las autoridades, construyeron un expediente que se sostenía por sí solo desde el primer día. Las pruebas periciales confirmaron lo que la escena ya indicaba. Evidencia biológica, huellas, instrumentos, todo apuntaba al mismo punto sin ambigüedad. Los análisis de ADN y los registros de huellas dactilares fueron procesados y cotejados con los datos del detenido. El resultado fue consistente con lo que ya era evidente en el lugar del hecho. Lo que el expediente pericial añadió fue precisión sobre la secuencia, el orden de los eventos, la causa de muerte, y lo que el cuerpo de Ingrid permitía reconstruir sobre cada fase de lo que Eric hizo esa madrugada. El departamento en la colonia Vallejo era un espacio doméstico de dimensiones estándar para la zona: sala, habitación principal, cocina, baño. La agresión tuvo lugar en el interior, en área de uso cotidiano. Los elementos de la escena mostraban signos de forcejeo previo al momento fatal, objetos desplazados de sus posiciones habituales, marcas en superficies próximas al punto de contacto principal entre agresor y víctima. El cuerpo de Ingrid fue hallado en una posición que los peritos utilizaron como punto de anclaje para determinar la secuencia completa del ataque. La distribución de la evidencia biológica permitió establecer dónde comenzó la agresión, cómo evolucionó espacialmente dentro del departamento y qué ocurrió en la fase posterior al fallecimiento. El baño fue identificado como punto secundario de acción, consistente con el intento documentado de disposición de evidencia. La vía pública inmediatamente exterior al domicilio fue el tercer punto de hallazgo, correspondiente al material que Eric intentó sacar del espacio. El informe de autopsia estableció que la causa de muerte fue herida penetrante en región cervical, producida por instrumento punzocortante. Las lesiones primarias se concentraron en cuello y tórax superior. El patrón de heridas fue plural,
múltiples impactos con trayectorias que indicaban un agresor ubicado de frente a la víctima en un primer momento y posteriormente sobre ella. Las lesiones secundarias documentadas incluyeron marcas de sujeción en extremidades superiores, consistentes con restricción activa del movimiento de la víctima durante la agresión. No se detectaron sustancias tóxicas relevantes en el cuerpo de Ingrid. Los hallazgos post-mortem confirmaron algo que fue central en el expediente: la remoción de piel desde el área facial hasta las rodillas y la extracción de órganos internos ocurrieron después del fallecimiento. La causa de muerte fue única y se produjo en la fase inicial del evento. Todo lo que vino después fue parte del intento de ocultamiento, no de la agresión en sí. La evidencia explicaba el qué, la cronología explicaba el cómo. La escena, la autopsia y los testigos construían un expediente sin fisuras sobre lo que había ocurrido en ese departamento. Pero había una dimensión que el expediente judicial registraba en sus hechos sin explicar del todo. ¿Por qué un hombre con esa vida, en esa posición, llegó a ese punto? La psicología explica el porqué. Eric Robledo proyectaba una imagen que no generaba señales de alarma inmediatas en su entorno. 46 años, profesión técnica consolidada, padre de un adolescente, presencia social sin conflictos visibles. Esa imagen era en parte funcional, y eso es precisamente lo que le da relevancia criminológica al caso. La contradicción central está documentada con precisión. La exesposa de Eric había interpuesto denuncia por violencia doméstica contra él en algún momento anterior a 2020. Ingrid hizo lo mismo en 2019. Dos mujeres distintas, en etapas diferentes de su vida, reportaron el mismo patrón de conducta ante las autoridades. La imagen del hombre funcional coexistía con una conducta violenta privada que tenía registro, que tenía historial, y que en ambos casos quedó sin consecuencias. El detonante documentado fue la confrontación de Ingrid al verlo alcoholizado. En perfiles de violencia doméstica con historial previo, ese tipo de confrontación actúa como activador de un mecanismo de control que ya estaba instalado. El alcohol no fue la causa, fue un facilitador. Lo que la confrontación activó fue la percepción de pérdida de autoridad sobre el espacio y sobre la persona que la ejercía. El comportamiento post-crimen es igualmente analizable. La llamada a la exesposa, la instrucción precisa de recoger al hijo, el intento sostenido de destruir evidencia. Ninguna de esas acciones es compatible con un estado de colapso emocional o disociación total. Requieren procesamiento cognitivo activo, toma de decisiones secuenciales, jerarquización de prioridades bajo presión. Ese patrón es consistente en los estudios criminológicos sobre violencia doméstica extrema con perfiles de agresores que operan desde el control deliberado, no desde el impulso incontrolable. El feminicidio íntimo perpetrado por pareja o expareja es la categoría con mayor prevalencia dentro de los delitos de feminicidio en México y en América Latina. La presencia de denuncias previas no resueltas es uno de los factores de riesgo más sólidos y mejor documentados en la literatura criminológica sobre este tipo de casos. En el expediente de Eric Robledo había 2 denuncias, 2 registros, 2 momentos en los que el sistema tuvo información suficiente para intervenir. En ninguno de los 2 lo hizo de forma efectiva. Ese dato no es un elemento periférico del caso, es su columna vertebral. El 10 de febrero de 2020, exactamente un día después del crimen, Eric Francisco Robledo Rosas fue detenido en el lugar de los hechos. No hubo operativo de búsqueda, no hubo fuga. La llamada que él mismo había hecho a su exesposa, la presencia de su hijo como testigo directo y la escena que los peritos documentaron construyeron un caso sin zona gris desde el primer momento. Fue presentado ante la autoridad ministerial y vinculado a proceso de forma inmediata. Los cargos formales incluyeron feminicidio agravado. En el sistema penal mexicano, el feminicidio es un delito autónomo, distinto al homicidio, tipificado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales de las entidades federativas. Para la audiencia que no está familiarizada con el sistema legal mexicano, la figura del feminicidio se aplica cuando la víctima es mujer y la conducta del agresor está vinculada a razones de género, lo cual modifica los parámetros de la pena. En la Ciudad de México, al momento de los hechos, la pena máxima para ese delito era de 70 años. El proceso judicial avanzó durante casi 3 años, con audiencias que la familia de Ingrid siguió de manera constante y pública. El 17 de octubre de 2022, un juez de la Ciudad de México emitió sentencia condenatoria contra Eric Robledo. La pena impuesta, 70 años de prisión, el máximo establecido por la ley. Durante el proceso salió a la luz el expediente completo de antecedentes, las denuncias previas de la exesposa, la denuncia de Ingrid de 2019, el historial que había estado ahí, documentado y archivado,
El juez consideró esos antecedentes como parte de los elementos agravantes. La sentencia máxima no fue solo por lo que ocurrió el 9 de febrero, fue también por todo lo que ocurrió antes y no fue detenido. Desde el eje forense, el caso de Ingrid Escamilla es uno de los más documentados de la Ciudad de México en la última década. La escena fue autoevidenciada desde el primer momento, sin necesidad de investigación prolongada, sin zonas grises en la atribución de responsabilidad. Lo que el análisis pericial aportó fue algo más específico: la secuencia, el orden en que ocurrieron las fases del crimen y del intento de ocultamiento. Reveló a un agresor que no operaba desde el caos, sino desde una lógica de control que se mantuvo activa incluso después del hecho. Desde el eje criminológico, el caso se inscribe con precisión en el patrón más documentado del feminicidio íntimo en México: violencia previa denunciada, respuesta institucional insuficiente, escalada hasta el homicidio. Las dos denuncias archivadas no son un detalle secundario del expediente, son la parte del caso que el sistema de justicia y protección tendría que haber resuelto antes de que hubiera un cuerpo. Desde el eje de síntesis, la brecha entre la imagen pública de Eric Robledo y su conducta documentada no fue una anomalía, fue el mecanismo de funcionamiento. La violencia privada y la normalidad pública son dos caras del mismo perfil en una proporción significativa de los casos de feminicidio íntimo. El caso de Ingrid no solo lo ilustra, lo documenta con una claridad difícil de ignorar. El impacto institucional del caso fue concreto. La publicación de las imágenes del cuerpo de Ingrid por parte de varios medios generó una respuesta pública masiva que derivó en compromisos gremiales sobre protocolos de cobertura de víctimas de feminicidio. Esos compromisos no existían antes de febrero de 2020. Algunos se cumplieron, otros no. Pero el debate que Ingrid involuntariamente abrió cambió de forma permanente la conversación sobre cómo se informa sobre estos crímenes en México. Eric Francisco Robledo Rosas cumple condena en un centro penitenciario de la Ciudad de México. Su sentencia de 70 años fue ratificada. No existe información pública verificada sobre recursos de apelación activos. Bajo el sistema penal mexicano vigente, con la condena impuesta y sin beneficios documentados, no tiene perspectiva de libertad en el horizonte inmediato. La familia de Ingrid estuvo presente en cada audiencia del proceso. Su madre y sus hermanos siguieron el juicio durante casi 3 años. Cuando llegó la sentencia, dijeron públicamente que el resultado les daba algo, pero que no cerraba nada, que lo que le hicieron a Ingrid no tiene reparación posible. El hijo de Eric tenía 15 años cuando presenció lo que su padre hizo. No hay información pública verificada sobre su situación actual, pero su presencia en ese departamento esa madrugada es uno de los elementos más silenciosos y más pesados de todo el caso. Y luego está el impacto colectivo. Las imágenes que circularon esa semana de febrero obligaron a México a discutir cosas que prefería no discutir. ¿Cómo se trata a las víctimas de feminicidio en los medios? ¿Qué pasa con las denuncias que se archivan? ¿Qué significa vivir en un país donde ese tipo de crimen no sorprende, solo indigna por unos días y luego desaparece de la conversación? 2 denuncias, 2 archivos, una sentencia que llegó demasiado tarde para Ingrid, pero al menos llegó. En el próximo episodio, un caso que comenzó como una desaparición aparentemente rutinaria y terminó revelando una red de encubrimiento que llegó hasta donde nadie esperaba. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.